Listo. Y ahora un poco de antecedentes. El proyecto RICAT, como muchos de ustedes ya lo conocen, es una implementación de la iniciativa ICAT que apoya a los países en el desarrollo de su potencial para construir y gestionar un marco sólido y transparente que les permita aplicar eficazmente el Acuerdo de París y facilite la transición de los países a la nueva presentación de informes bajo el marco de transparencia reforzado. Bueno, este es el tercer webinar que se está llevando a cabo. El primero fue en el mes de julio, que fue sobre las modalidades, procedimientos y directrices. El segundo fue en agosto, que fue sobre los procedimientos de aseguramiento de calidad y control de calidad para la preparación de sus inventarios. Y el día de hoy tenemos la primera actividad de capacitación del módulo dedicado al seguimiento de la CNS, ¿no? Cabe mencionar que este tiene un carácter preparatorio para el entrenamiento presencial que se llevará a cabo la próxima semana, ¿no? Para el workshop presencial que se llevará a cabo del 15 al 18 de octubre en Panamá. Y ahora voy a presentar la agenda de la sesión. Eh, Se van a presentar aspectos generales de seguimiento de la NDC en el MTR. Se presentará la metodología para la revisión por pares para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero de los países participantes. Vamos a revisar la agenda del taller que será la próxima semana y habrá una sesión de preguntas y respuestas. Y ahora le doy el pase al doctor Lennox, que me parece que no se encuentra aquí. Entonces, Luis Ruiz del Hub va a dar palabras de bienvenida. Adelante, Luis. Buenos días a todos, and thank you all for joining us. We know you all are very busy, so we just want to take a little bit of time to start to prepare for the upcoming sessions. And, I want to take this time to emphasize the importance of this project. I think we are all coming down to that last few months on getting ready for the BTR presentations, as most countries will present something. So I thank you all again for joining us. I thank the consortium, I thank the team from ICAT, I thank the team as well from the UNFCCC who will be joining us. So let's make the best of this. And you have any questions, any comments, we're here to listen to you. For the ones joining us in person next week, we thank you all as well. And we can't wait to see you all and share all the information that we have. And let's make the best of this session. So thank you again, and I'll pass it on now to the consortium. Thank you, Luis. Y ahora vamos a pasar con la primera parte del webinar, que es la sesión sobre aspectos generales del seguimiento de la CNS en el marco de transparencia reforzado, quien será llevada a cabo por Richard Martínez. Te doy el pase, Richard, para que presentes. Gracias, Valeria. Voy a compartir pantalla. Pantalla. Vamos a ver si me funciona. Ahí sí. Creo que están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, podemos ver la presentación. Súper. Bueno, la sesión de hoy, como mencionaba Valeria en un comienzo, tiene dos grandes bloques. Primero vamos a hablar que representan de alguna manera los dos grandes bloques que vamos a trabajar en el taller presencial de la próxima semana. Primero voy a comentar algunos elementos generales relacionados con el seguimiento de la GNS en el contexto del marco de transparencia reforzado o ETF en inglés. Y solamente temas generales, como dónde están cuáles son las directrices que hay que seguir, una visión general de las tablas y yo diría que un resumen de la actividad que vamos a realizar la próxima semana, un poco para que se haga la idea de la información que es importante llevar. Y así que voy a partir con este primer bloque. A continuación vamos a tener el bloque sobre la otra actividad del workshop y luego vamos a dar un espacio de preguntas y algunas recomendaciones y recordatorios tanto para el taller presencial como para las actividades que realizamos permanentemente en el hub. Así que, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cierto? Acuerdo de París, ¿cierto? Implicó un fuerte llamado para todas las partes en comprometerse en el contexto de su GNDC.
se generó un mecanismo para aumentar la ambición y revisar periódicamente este compromiso. Eh, y en el caso de países como los nuestros, ¿cierto? Porque yo cada día me siento más centroamericano. Las GNC además sirvieron para incluir otro tipo de compromisos, no solamente relacionados únicamente con mitigación, sino que también muchos de ustedes incluyeron compromisos relacionados con adaptación, financiamiento, apoyo. También se incluyeron elementos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tienen un amplio espectro las GNC de la región. En cuanto a transparencia, y a la CNDC hay tres elementos que son clave. El primer elemento, ¿cierto? Que el que venimos trabajando desde el comienzo de estas sesiones son las modalidades de procedimiento directrices para el marco de transparencia y para las medidas de apoyo a las que se hace referencia en el artículo 13. El artículo 13 es el artículo que crea el marco de transparencia reforzado y en la decisión 18 del CMA1 se crean las MPD o MPIs, ¿ya? Que son nuestras directrices para el reporte de cómo vamos en materia del cumplimiento del Acuerdo de París, ¿cierto? Esa es la idea de las MPD, lo articulan. También, suplementariamente a esta decisión, están las orientaciones para la puesta en práctica de la GMPE, que es la decisión 5 del CMA3, y esta decisión tiene varios elementos adicionales. Primero, se explica y se profundiza en la clave de notación relacionada con la flexibilidad, con el uso de la flexibilidad. También se incluye un esbozo del documento alimentario nacional y un esbozo del BTR y además, y es quizás uno de los elementos más importantes en cuanto a transparencia, se encuentran las tablas que son parte del IBT, o sea, hay que tratar de entenderlo como un todo. Eh, y están las tablas para inventarios y las tablas para todo lo que es NDC. Eso implica descripción de la NDC, seguimiento de la NDC, política y medidas para la implementación de la NDC y proyecciones. Y adicionalmente a eso están todas las tablas que tienen que ver con apoyo. Y además, de una decisión que a veces se nos olvida un poco, pero que va a tener relevancia especialmente con el proceso de actualización de la NDC que algunos de ustedes ya comenzaron o que pretenden comenzar el próximo año, están las orientaciones adicionales en relación con la sección de la decisión 1 CP21, que es la decisión que es donde se adopta el Acuerdo de París, que se refiere a mitigación. Está la decisión 4 del CMA1, y es una decisión que también se conoce como ICTU, que es Información para la Comprensión, Transparencia y Entendimiento de la GNDC, que es una decisión que tiene que ver con información que se tiene que presentar a la hora de presentar nuevas GNDC. Esta decisión cobra vida, digamos, con la segunda GNDC y es información que permite como entender de manera más transparente los compromisos que los países incluyen en su GNC respecto a mitigación. ¿Ya? Entonces aquí claramente la decisión, las MPGs con las orientaciones están muy relacionadas, son complementarias, pero está este otro elemento que tiene que ver con la información que tenemos que incluir en nuestras actualizaciones de la NDC, que también, si bien no es complementario, está en sintonía con las MPGs y con las orientaciones para las MPGs o MPD. Si bajamos un poco en las MPGs, en particular en el capítulo 3, el capítulo 3 es el capítulo relacionado con el seguimiento de la NDC. Ese capítulo tiene 7 elementos, tiene una sección de circunstancias nacionales que tiene que ver con información general que tienen que presentar los países, también arreglos institucionales tanto para el seguimiento como para la implementación y disposiciones generales relacionadas. Luego de ese capítulo, de esa sección de circunstancias nacionales, está la sección de descripción de la NDC, que tiene que ver con proveer información para que se comprenda claramente la NDC. Se debe incluir información sobre línea base, referencia, alcance, periodo de implementación, sectores del inventario que están relacionados.
Y también se tiene que incluir información sobre actualizaciones que pueden haber ocurrido entre un IBT y otro respecto a la NDC. Y en particular, todos los elementos que están en esa decisión son los que también son mencionados en esta otra decisión que tiene que ver con la transparencia de la NDC. ¿Ya? Vamos a trabajar eso en el taller también. Lo vamos a conversar. En la sección C del capítulo 3 está, y yo creo que es como una de las secciones que nos puede parecer más nueva, digamos, en comparación con lo que veníamos reportando en los informes finales de actualización, en los IVA, BU. La sección C incluye información, se refiere a información necesaria para el seguimiento de la GNS, en virtud del artículo 4 del Acuerdo de París. ¿Ya? Y es aquí donde están los indicadores. En esta sección de las MPGs es donde se describe toda la información que se tiene que informar sobre indicadores y también información sobre el progreso y cumplimiento de la GNDC. Ya esta decisión también vamos a tener que volver a releerla cuando estemos a punto de completar nuestro periodo de implementación de NDC, porque hay información ahí relacionada que también deberíamos presentar en función de esta sección. ¿Ya? Adicionalmente de estas tres secciones, en el capítulo 3 también se menciona todo lo que tiene que ver con políticas y acciones para la implementación de la GNDC, que en el fondo reportar las acciones de mitigación que el país esté realizando o acciones relacionadas con beneficios secundarios de mitigación también. Em, la sección E es un resumen del inventario, básicamente. Si es que aplica, eso va a depender de qué información sobre el inventario se incluye en el IBT y cómo se reporta, si de manera conjunta o separada. Y la sección F es también una sección que yo diría que como nueva en cuanto a lo que se venía trabajando en los IVA, en los informes finales de actualización, es todo lo que tiene que ver con proyecciones, ¿ya? Y también yo diría que en el contexto del capítulo 13 es de las secciones que más eh, flexibilidades tiene para su reporte, ¿ya? Está también la sección G, no la quise incluir porque es la sección de otros, que es otra información complementaria relacionada con la ANC, pero no es una sección muy, muy relevante en el contexto del capítulo 3. Estos son como los grandes bloques de información que tienen que ver con NDC y en particular durante el taller vamos a trabajar en la sección C, que tiene que ver con los indicadores. Obviamente la sección C está muy relacionada con la sección B, en el sentido de que una buena descripción de mi NDC va a facilitar el proceso o podría facilitar el proceso de identificación de indicadores, ¿ya? Que es lo que tenemos que hacer para la sección C. Sobre los indicadores en particular, me quiero detener aquí, quizás esto lo tienen claro, pero no quiero dejar de mencionarlo porque es bastante información la que hay que tener sobre los indicadores. Hay que tener primero información base, punto de referencia, año de referencia o punto de partida, ¿cierto? Sobre cada indicador seleccionado. Además, se debe para cada año informar los datos más recientes sobre cada indicador y también se tiene que comparar respecto al año base. Adicionalmente, hay que informar la metodología de cálculo del indicador, las rendiciones de cuentas consideradas para la meta, la línea base, los parámetros, supuestos, definiciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda la información que me permita entender el indicador seleccionado por el país. Y esto se debe presentar en un resumen estructurado, ¿ya? En el que además se tiene que hacer como un cruce o indicar cómo esto se relaciona con el inventario, ¿ya? Y en el caso de que el país tenga uso de ITMO, también informar. Y además de toda esta información, es necesario presentar y completar las tablas, en particular las tablas 1 a 5. Eh, Giovanni, ¿te parece si dejamos las preguntas al final? Chévere, está bien, sí. Gracias, Giovanni.
De pronto, sí, para no olvidarla, la puedes ir dejando en el chat. Eh, las tablas 1 a 5 las voy a pasar. Son las tablas que tienen que ver principalmente con de la 1 a la 4 son con la NDC. Hay que presentar, por ejemplo, este resumen estructurado para los indicadores seleccionados, ¿cierto? Eh, para la información necesaria para el entendimiento de la NDC, que es la tabla 2. La 3 tiene que ver con, y esta quizás es más relevante esto tiene que ver más con la contabilidad de la NDC. La tabla 4 es quizás la tabla más compleja o que requiere más información. Tiene que ver con reportar las unidades del indicador, la información de referencia para el año base o para el año de partida, la información año a año del indicador, el target, ¿cierto? O el nivel esperado y eh, el progreso avanzado en comparación con la NS. ¿Ya? Además de información complementaria que tiene que ver con eh, las emisiones de gas de efecto invernadero y el sector output según aplique. ¿Ya? Y la tabla 5 la mencioné, si bien no está intrínsecamente relacionada con los indicadores de NDC, también quería mencionar que está esta tabla que tiene que ver más con el seguimiento de las políticas, acciones y medidas de mitigación relacionadas con la implementación de la NDC. Y también las acciones que tienen como co-beneficio la mitigación. ¿Ya? Y una tabla es más bien, yo diría que es más bien descriptiva, salvo por las últimas columnas que tienen que ver con el reporte de la estimación de reducciones de Hay. Esta tabla la vamos a mirar durante el taller, pero no la vamos a trabajar tanto. Vamos a trabajar más en lo que es indicadores NDC. Yo sé que la tarea de indicadores apareció ahora, como que un poco explotó en este año, pues, estos últimos 2 años, porque claro, en el momento de diseñar la GNDC, yo creo que más se pensaba en la meta misma, más que en el contexto de darle seguimiento a la meta. Recordemos que las MPs fueron, digamos, adoptadas en el 2018, ¿ya? Y el proceso de la GNC comenzó el 2015. Entonces, claramente hay como un desfase o una falta de armonización entre lo que se colocó en la GNC y las decisiones que posteriormente se adoptaron. Eso sumado a que las GNS no son un documento únicamente técnico, son más bien un documento político, ¿no? Representan la ambición de un país respecto al cumplimiento del Acuerdo de París. Entonces hay un montón de intereses que están en la GNS que no necesariamente son fáciles de seguir, ¿ya? ¿Cierto? Si bien los procesos de actualización permitieron que se hicieran ajustes, tanto en ambiciones como en forma, aún así puede ser de que no sean tan fáciles no les sea tan fácil dar seguimiento a su NS por la manera en la que está estructurada, dificulta la identificación de indicadores, ¿ya? Y eso es lo que más o menos hemos conversado con algunos de ustedes y también identificamos durante el proceso eh, de elaboración de este informe de necesidades y brechas que hicimos por allá en marzo, no sé si se acuerdan, que lo presentamos en mayo. El tema es que es importante mostrar avance, tenemos que además presentar nuestros BTR y no solamente por el BTR, sino que también es importante que poder reflejar el avance y el progreso que está haciendo el país en cuanto al cumplimiento de sus metas, ¿ya? Eh, a veces claro, nosotros hacemos esto desde el contexto, ¿cierto?, del Acuerdo de París y la Convención, pero también pueden haber requerimientos internos para saber cómo va una política, ¿ya? Pueden haber procesos relacionados con auditorías, contralorías, solicitudes de información por parte de la ciudadanía, a los que obviamente tenemos que dar algún tipo de respuesta. Y también
Internacionalizarse del país de manera transparente, porque facilita la conversación con los donantes también. O sea, obviamente cuando estemos pensando en un proyecto que requiera apoyo internacional, es importante tener, digamos, todo como la estructura para mostrar cómo ese proyecto va a impactar y va a beneficiar el progreso de la ANS y cómo los otros proyectos que ya están implementados lo están haciendo. Entonces, el tema de los indicadores y el seguimiento de la ANC no solamente pasa por presentar el BTR, sino que es un tema también de política interna, ¿no? O sea, si no sabemos cómo va algo, cómo diseñamos las políticas para su implementación. Si no sabemos cómo la ANC, ¿cómo diseñamos las políticas para la implementación y el progreso de la ANC? Entonces, es un problema no solamente de reporte, sino también de diseño de política, si uno lo piensa. Obviamente, pensando esto en la teoría, eh, las MPGs dan, y esto también está en la decisión 4 del CEMA 1, algunas características que debería cumplir la meta de la ANS, y esas características están muy en línea con elementos específicos para el diseño de indicadores, ¿ya? Eh, Como por ejemplo la metodología SMART, o sea, hay elementos que se recogen en las directrices que tienen que ver con metodologías para el diseño de buenas metas en cuanto a metas claras, ¿cierto? Eh, Como por ejemplo que las metas sean específicas, sean medibles, sean ambiciosas, que tener metas relevantes y metas con un tiempo claro. Ya cuando tenemos metas con esas características, el diseño de indicadores se facilita, ¿ya? No siempre es el caso. Y es algo que también vamos a trabajar durante el taller. Vamos a revisar eh, la lógica de la agenda es revisar primero y tener un entendimiento de sus NDC antes de pasar al diseño de los indicadores o a la revisión de los indicadores que ya puedan tener sobre la mesa. Ahora, ¿qué es un indicador? Que es algo que vengo diciendo hace mucho tiempo. Las MPGs no lo dicen, solamente dicen que tienen que haber indicadores. Dan ejemplos de indicadores, especialmente en la 66. Dicen que tienen que haber indicadores que se tienen que declarar, ¿no? Que tienen que ser parte del reporte. Eh, También incluso dice que los indicadores podrían ser cualitativos, no solamente cuantitativos, ¿ya? Eh, y da algunos ejemplos como, obviamente, reducciones, intensidad de emisiones, eh, cuál más, hectáreas de reforestación, qué sé yo, porcentaje de algo. Hay distintas sugerencias de indicadores que se incluyen en la NPIs, pero no hay una definición de indicador, ¿ya? Una definición de libro de indicador es una característica específica, observable y medible que puede ser utilizada para mostrar el cambio, progreso o rendimiento también que una acción, programa o proyecto está realizando hacia un resultado específico. Entonces, en el contexto actual es mostrar cómo va el avance de la NS, ¿cierto? Hay indicadores cuantitativos que están, ¿cierto?, asociados con un valor numérico que nos permite mostrar ese rendimiento, progreso o cambio en el tiempo. Ya son indicadores que facilitan la comparación y que habitualmente van acompañados de algún tipo de unidad de medida o porcentaje, ¿cierto? Típicamente kilotonelada de CO2 equivalente, megawatt, hectárea, ¿ya? Tienen la ventaja de que son indicadores objetivos, que son comparables, ¿cierto? Que son fáciles de analizar. Voy aumentando esto está progresando, no está progresando, cuánto me falta para llegar a la meta. Pero sí tienen un tema no menor, que es que pueden obviar el contexto o la causa subyacente al solo centrarse en el número, ¿ya? O sea, puedo saber el cambio que hay en el número, pero no necesariamente me dicen por qué está cambiando el número, ¿ya? Versus los indicadores cualitativos, que son indicadores que son más bien descriptivos, ¿cierto? Que pueden tener información incluso subjetiva que permita evaluar la percepción o experiencia respecto a una acción, ¿ya? Tienen la particularidad de que además, como son descriptivos, pueden entrar información o perspectiva respecto a quizás materias más complejas o difíciles de medir
o difíciles de cuantificar, ¿cierto? Y también pueden agregar información sobre el contexto. Ya un ejemplo de indicador cuantitativo podría ser el aumento de la conciencia sobre el cambio climático. Está aumentando la conciencia del cambio climático en la ciudadanía, está disminuyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Otro también podría ser como cómo se impacta, si estamos mejorando o no la calidad de el desarrollo humano, como ese tipo de como indicadores, ¿no? Tienen la ventaja de que son más narrativos, ¿no? Por lo tanto, hay información sobre el contexto, no solamente el cambio, sino que están las causas del cambio. Sin embargo, por lo mismo son subjetivos, son difíciles de comparar o analizar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema cuando es difícil desarrollar indicadores? Porque no hay claridad sobre la meta, porque es poco específica, porque no incluye ningún dato medible, porque en realidad no es una meta ambiciosa o no se identificó propiamente el tiempo en que se iba a implementar la medida. ¿Ya? Hay algunas herramientas que nos permiten un poco desagregar o entender desde otra manera las metas y que nos permiten como ver esos vacíos y ver cómo podemos trabajar sobre esos vacíos, ¿no? Una de estas metas podrían ser los marcos lógicos, que es un poco tratar de identificar las distintas etapas de impacto o cómo debería ser el desenvolvimiento de una meta, ¿ya? Esto se ve claramente, por ejemplo, en política. Hay metas que son del tipo política, implementar tal política. Entonces, el indicador no es tan claro y la manera un poco en la que se podría trabajar es como ir desarmando esa política. ¿Cuál es el primer resultado de esa política? ¿Cuál es el cambio que provoca esa política? ¿Y cuál es el cambio a largo plazo generado por el resultado de la política? Entonces, eso me permite ir generando como distintos, al identificar impacto, o traducir ese impacto en el fondo en un indicador, ¿ya? Por ejemplo, una acción o política podría ser mejorar la infraestructura peatonal y ciclística, ¿ya? Ciclista, digo, y subsidiar el equipamiento ciclista, que es bien macro, es bien amplia la política, pero obviamente sabemos que la meta inmediata es que se incremente el número de bicicletas en uso. Esto podría tener un impacto en la congestión, ¿cierto? Y también y en consecuencia en los tiempos de viaje. Entonces, podría generar indicadores relacionados con el número de bicicletas adicionales en uso, cuánto dura el tiempo de promedio en atochamiento en horas pico, o también cómo cambia el tiempo de viaje promedio. Entonces, lograr desarmar las acciones en etapas de acuerdo al impacto en el corto, mediano y largo plazo también me permite como un poco entender de otra manera mi meta para proponer indicadores que sean relevantes. En cuanto a tipos de indicadores, ¿cierto? Hay muchos tipos de indicadores de mitigación. Típicamente tratamos de llevar todo a GI, ¿cierto? Pueden ser como emisiones, cambios relativos respecto a un BAU, que es algo que también se repite mucho en la región. Pueden haber indicadores de tipo intensidad, emisiones per cápita, emisiones per PIB, o sectoriales, ¿cierto? Puedo tener solamente un indicador solamente para un sector o para todos los sectores del país. O también pueden haber indicadores indicativos, que haya un pico en tal año, por ejemplo, podría ser un posible indicador. Y también hay indicadores de mitigación que son no GI, pero que están relacionados con la materia, como todo lo que tiene que ver con cambios, por ejemplo, en la matriz de eléctrica asociada a los renovables, ¿cierto? Número de planes de mitigación implementados, cantidad de buses eléctricos, cantidad de bicicletas, cantidad de casas con aislación térmica, por ejemplo, o superficie reforestada. Y obviamente, en el caso de mitigación, un buen indicador podría ser el inventario o información subyacente del inventario que alimenta a alguno de los indicadores. Por ejemplo, los indicadores absolutos van a estar muy relacionados con lo que el país esté trabajando en inventarios. O sea, si ese es el tipo de meta, ojalá que los equipos de seguimiento NC estén muy cerquita de los equipos de inventario.
incluso en otros tipos de indicadores como los de superficie forestada, porque ese número también se levanta para el inventario. ¿Ya? Eh, Así que hay también sinergias con otros sistemas de MRB o con otros sistemas de información que de pronto ya el país tenga en marcha. Esta adaptación solo lo voy a mencionar como algo ilustrativo. A cada adaptación es muy distinto. Dar seguimiento a los impactos de adaptación es bastante complejo por el nivel de información que se requiere. Hay algunos tipos de indicadores que son funcionales, que tienen que ver más con cómo la política o la acción está ocurriendo, ¿ya? Entonces pueden estar relacionados con el uso de recursos, con cómo va una acción, eh, con el resultado de esa política o con la evaluación de la política en el largo plazo. O sea, se implementó o no se implementó, se hizo el producto o no se hizo. Y hay otros indicadores que son más complejos, que son los de los de contenido, o sea, como cómo lo que se hizo afectó algún parámetro relacionado con la adaptación. Entonces entra todo el tema de riesgo, sensibilidad, vulnerabilidad de alguna población, o el desarrollo de la capacidad adaptativa, o cuánto aumentó o disminuyó la exposición a cierto evento. Entonces, claramente el tipo de información que se requiere y cómo se requiere es distinto. Eh, Esto un poco, este tema de los pasos también lo vamos a trabajar en el taller. Vamos a, como les comentaba, vamos a revisar las metas con ustedes, así que toda la información que tengan sobre sus metas o sobre los indicadores que ya estén trabajando va a ser muy, muy relevante. Vamos a ver qué tan smart son sus metas. Vamos a trabajar también en particular en eso de smart. Eh, y también vamos a aplicar la misma lógica para los indicadores. Hay algunos que pueden tener muchos indicadores, así que vamos a tratar de acotar el trabajo a los indicadores más relevantes o a los indicadores más desafiantes, ¿cierto? La idea es que podamos revisar los indicadores, ver los datos que tengan a mano, ver las metodologías que se requieren para calcular el indicador y también vamos a trabajar en las tablas que les mostré a la mitad de la presentación, porque la meta de nuestra aspiración, al menos desde el lado del consorcio y del hub, es que ojalá ustedes alcancen eh, o sea, no que ojalá, que alcancen a al menos un indicador o un grupo de indicadores, lograr trabajar en el reporting tool y lograr al menos ver cómo se vería su indicador en las tablas de reporte, ¿ya? Esa es un poco la idea del taller. Por eso es muy importante que tengan, si no han trabajado el tema de indicadores, está bien, pero al menos sí tienen que llevar muy claro su NS porque vamos a trabajar desde el entendimiento de su NS en adelante, ¿ya? Em, y como ideas finales, ¿cierto? El tema de indicadores requiere mucho tiempo. A veces uno entra también en el desarrollo de indicadores muy complejos y hay que un poco balancear también respecto a cuánto tiempo requiero, cuánto me va a costar desarrollar ese indicador, cuánto me va a costar a volver a levantar esa información en el siguiente ciclo, que es algo súper también complejo a la hora de diseñar algo para el seguimiento. O sea, no tiene mucho sentido diseñar un indicador que solamente voy a poder levantar una sola vez, ¿cierto? Sino que tiene que ser algo periódico para saber cómo va el progreso de esa acción, ¿ya? Y algo que también vamos a conversar en el taller es sobre los sistemas que tengo que tener para que ese indicador siga con vida, ¿no? ¿Cómo son mis sistemas de MRB? ¿Tengo que ajustar algo o no? Y también algo que vamos a conversar hacia el final de la sección de NS y que vamos a volver a trabajar en el contexto del Hub, es todo lo que tiene que ver con cómo lo que aprendí durante este proceso de seguimiento NS, tanto en cuanto a transparencia, ¿cierto? Diseño de indicadores como progreso, me sirve de insumo para mi proceso de actualización y preparación de nueva NS. Así que, eh, bueno, esa es mi primera parte de la presentación. Eh, no sé si hay consultas, preguntas. Si no, vamos a pasar al segundo bloque. Richard, hay una consulta en el chat por Giovanni Molina.
donde dice que cuando hacías mención al capítulo X o sección tal, si te estás refiriendo al handbook del MTR. Me refiero particularmente a la decisión 18 del CM1, a las MPIs o MPD, a la modalidad de procedimiento directrices, ¿cierto? Esas están divididas en secciones. Y esas secciones a su vez están en subsecciones. De todas formas, por si no quedó claro, voy a volver. Dejé la referencia a esto que está aquí como P, son las provisiones o disposiciones. Entonces también pueden, si no les queda claro lo del título, pueden entrar por ahí. ¿Ya? No sé si hay más consultas o dudas. O Giovanni, no sé si quedó claro. Hay una mano levantada también de Claudia Ramírez y Giovanni escribe por el chat que sí le quedó claro que muchas gracias. Ya, gracias Giovanni. Claudia, Hola, hola a todos. Una pregunta. Richard, usted mencionó un índice de vulnerabilidad climática justo entre estos cuadros que están en pantalla. ¿Puede ampliar un poco, por favor? y en verdad el tema de seguimiento de adaptación no va a ser algo que vamos a trabajar tanto porque el foco va a estar en los indicadores en el seguimiento de la ANC en virtud del artículo 4. Y eso es mitigación. Sí quería mencionar la adaptación porque sé que es un tema que aparece recurrentemente y que es de interés de los países. Eh, Hay indicadores que tienen que ver con, depende de la política de adaptación o de la acción de mitigación que se esté planteando como objetivo, que podrían estar relacionados con dar seguimiento a la vulnerabilidad, como cambia la vulnerabilidad, por ejemplo, de una población sobre la cual se va a aplicar cierta política. Ahora, prefiero no decir más porque yo no soy experto en el área, pero sí, si están interesados en eso, les sugiero revisar, para mí fue bien, bastante como iluminador en general respecto al tema de indicadores, y que va a ser algo que también vamos a trabajar en el taller. Revisar este documento de GIZ Patpa, que es donde se habla justamente el tema del mundo smart. Ellos también lo trabajan principalmente desde la ANS, pero también hay sugerencias sobre cómo llevarlo a adaptación, ¿ya? Obviamente adaptación es un mundo bastante distinto de mitigación, pero metodológicamente hay cosas que quizás pueden hacerse de manera similar. Adicionalmente, está este otro material que tiene que ver con, que también está enfocado en mitigación, que es de ISPRA, pero también tiene un listado de indicadores de adaptación que otros países han escogido. Es un poquito antiguo, si es de 2021. O sea, ¿cómo se llama? Elaboración de BTR, pero también puede dar alguna luz de cómo trabajar el tema de indicadores de adaptación. Walter. Sí, Richard, eh, te quiero hacer una pregunta. Si tú vas a desarrollar el siguiente módulo o en el taller, algo que tiene que ver con el siguiente aspecto, y es que después del balance global y de la COP28, se le pidió a los países que la próxima NDC a presentar en febrero tiene que mostrar aumento de ambición. Quiere decir que los países van a tener que comparar su NDC anterior y presentar una que sea más ambicioso y que en lo posible vaya en línea con las metas de temperatura del Acuerdo de París, cosa que es bastante compleja. Entonces ahí creo que una pregunta que se pueden plantear los países es, bueno, por ejemplo, ¿puedo aumentar mi ambición solamente con metas cualitativas y dejar las mismas metas cuantitativas? ¿Puedo aumentar la ambición en adaptación pero no aumentarla en mitigación? Este, eh, Creo que son preguntas que en el proceso de elaboración de una NDC más ambiciosa se plantean. Incluso puede un país que tiene 15 metas
retroceder en una porque se dio cuenta que sobreestimó su capacidad de reducir emisiones. Entonces, digo, planteo estas preguntas no para que se aborden ahora necesariamente, sino porque me parece que en el proceso de construcción de la NDC 3 son dilemas que me parece que los países van a... El caso mío, del caso uruguayo, yo por lo que he escuchado, están pensando en plantear una NDC donde la ambición es solo cualitativa. Entonces, bueno, eso significa que han discutido internamente en el gobierno y han decidido, bueno, las metas cuantitativas no las vamos a aumentar solo las cualitativas. Te dejo Y estas interrogantes planteadas. Gracias. no, Walter, gracias. Creo que es como una reflexión. O sea, es el momento de comenzar esas reflexiones porque los países están empezando a levantar información sobre cómo van. Voy a citar un ejemplo. Panamá, si la memoria no me falla, indicó que una medida se había completado, por ejemplo, en su BTR. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Van a decir como que estamos ok o van a seguir trabajando sobre aumentar la ambición sobre eso que ya está completado? Yo no sé si tengo una respuesta a tus preguntas. Yo sí puedo comentar el ejemplo, cómo lo aplicamos en el caso de Chile cuando estuve trabajando allá y se trató de contar la historia completa. Se tenía un indicador de intensidad junto a un BAU. Ese BAU se llevó todo a emisiones absolutas y la nueva meta se mostró también en emisiones absolutas y se dijo, mira, somos más ambiciosos de esta forma. Y sobre eso se propuso la actualización de la NDC. Y además se cambió la meta, se cambió la forma de la meta. Entonces, yo creo que la ventaja de eso es que permite como, bueno, primero lo que yo me preocupaba, yo en ese momento estaba trabajando en el inventario, era facilitar la comparación, o sea, si, qué sectores van a estar involucrados, qué metodologías se están utilizando, qué potenciales se están presentando, un poco para tener la película, digamos, clara, ¿no? ¿Qué información hay sobre la mesa? ¿Y qué estoy comparando con qué? Yo no sé, y creo que esto es quizás como materia de negociación o discusión de los países, eh, cómo se va a entender más ambicioso, si una kilotonelada más de reducción o no. Yo entiendo que eso está como medio abierto, ¿no? Pero sí creo que es importante tanto para los procesos como que se llevan internamente, como para las discusiones que los países llevan internamente. Porque claro, hoy día estamos principalmente con los ministerios de medio ambiente, pero tienen que salir a conversar con energía, con agricultura, ¿cierto? También con sus ministerios de hacienda o economía, que la medida en que la información, al menos internamente, se maneje de una manera transparente, va a facilitar primero la discusión, el llegar a un acuerdo, y segundo, y pensando un poco en lo que estamos trabajando acá, en el desarrollo de indicadores. O sea, claramente tener la información cuantitativa de manera transparente va a facilitar el desarrollo de indicadores porque algo que nos hemos encontrado en algunos países es que, por ejemplo, no saben dónde está el BAU. Saben que hay un BAU, pero no saben quién lo tiene, qué es el número que hay detrás del BAU. Entonces, sin esa información incluso es difícil o un poco árido comenzar a hablar de ambición. Entonces yo creo que, y al menos hasta a lo que a mí o a lo que a nosotros nos compete, claro, decir que es ambiciones puede ser un poco complejo, un poco político también, pero sí creo que es importante que trabajemos en el desarrollo de la información suficiente que le permita al país que bajo sus criterios, digamos, o los criterios a los que tenga que responder, pueda decir que sus metas son más ambiciosas. Yo creo que eso también es algo que podemos trabajar bastante en el contexto de este taller y en los que vienen en el futuro. Pero gracias, Walter. Yo creo que esa discusión, la vamos a trasladar a los grupos técnicos de trabajo. No sé si hay más consultas. Si no, vamos a pasar
De todas maneras, nos queda más tiempo hacia el final, así que vamos a pasar a la segunda ronda. Y, vale, te puedo pedir que compartas pantalla tú. Sí, claro, comparto. Un momento. Gracias. Mientras Vale comparte, reitero el mensaje. Vamos a revisar igual la agenda en taller de la próxima semana, pero por favor, lleven su NDC, si la tienen tabulada, si tienen como algún tipo de taxonomía de su NDC, mejor. Si ya tienen alguna idea sobre los indicadores que están levantando, sobre los que ya están trabajando también, súper bueno. Y sobre eso vamos a ir conversando y trabajando y tratando de ajustar las cosas y ayudarlos en cómo solucionamos este problema. Y ahora voy a hablar un poco sobre el segundo bloque que va a tener el taller presencial. Vamos a tener una sesión, bueno, le cambiamos el nombre, lo dejamos así como revisión por pares, pero en verdad vamos a trabajar en verdad en la solución de problemas. ¿Ya? Siguiente diapo, por favor. Vale. Sabemos, ¿cierto?, que estamos en esta carrera eh, titánica de presentar los informes bienales de transparencia a finales de este año. Muchos de ustedes lo han indicado como una meta también que el país se ha impuesto, o sea, que quieren cumplir con esa meta. Eh, y en el caso en particular de los inventarios, el inventario es un documento bien complejo porque tiene dos elementos, que es el documento del inventario nacional y las tablas comunes de reporte o las CRT. ¿Ya? El documento del inventario nacional suele ser una memoria de cálculo del inventario. Entonces indica, no solamente están los resultados, sino que también se incluyen los datos de actividad que se utilizaron, por qué se seleccionó la metodología, los factores de emisión que se escogieron. Entonces, tiene bastante información, suelen ser documentos largos. Y además de eso, tenemos que reportar las tablas, ¿cierto? Respecto a las tablas, no sé si se recuerdan, pero ya estuvimos trabajando un poco, ya algunos de ustedes ya le echaron mano en el taller que tuvimos en septiembre, en conjunto con la Secretaría. Eh, entonces ya un poco ya sabemos cómo funciona el reporting tool, por ejemplo. También, siguiente diapo, por favor. Eh, Hace unas semanas, no recuerdo cuánto tiempo, hace 2 o 3 semanas, Luis les envió una encuesta que fue preparada por la Secretaría, un poco para saber en qué etapa se encontraban en su proceso de actualización y qué áreas les interesaba trabajar. ¿Ya? Sabemos por esa encuesta que, bueno, no todos la contestaron, pero sabemos que muchos ya tienen sus presupuestos para la elaboración de reportes, pero no todos lo han podido como lograr empezar a utilizar, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Sabemos que la mayoría sostiene como meta de presentación este año y sabemos que hay un caso especial que es Panamá que ya presentó. Eh, y en cuanto en general a como a desafíos que se plantean, se repite el tema de tener arreglos institucionales, el tema de cómo usar la flexibilidad y cómo articular, y esto está muy relacionado con flexibilidad, ¿cierto? Los planes de mejora. ¿Ya? Siguiente diapo, por favor. También en cuanto a los sectores que ustedes indican que requieren más apoyo, se repite todo lo que es tierra y agricultura, que es algo que también nosotros habíamos conversado en el contexto del trabajo del Hub, y le siguen energía y procesos industriales. Eh, Respecto a en qué se requiere apoyo, lo que más se repite es el tema de series temporales. Eh, Trabajamos esto también en una sesión de los grupos técnicos de trabajo, donde Roberto Rodríguez de Costa Rica presentó lo que Costa Rica estaba haciendo en la superación de brechas de la información para tierras. También mencionaron en esa encuesta, y me llamó mucho la atención, si alguno quiere profundizar en esto, también nos serviría un poco para preparar el material, de que algunos mencionaron como dificultad o solicitud de apoyo
para la utilización o entender la diferencia entre un método 1 y un método de nivel 2. Ya por lo corto de la encuesta eso no quedaba muy claro. Y en cuanto a temas transversales, lo que más se repite es solicitud de apoyo en lo que respecta a la identificación de categorías principales y el análisis de incertidumbre. Son los temas transversales que más se repitieron. Siguiente, por favor, vale. Dado este requerimiento, el contexto en el que nos encontramos ahora, eh, y también un poco lo que ustedes nos han ido indicando en los talleres sucesivos, es que se planificó adicional al taller de DNE, que era como que originalmente íbamos a hacer, una sesión que le cambiamos el nombre, ahora le vamos a llamar sesión de solución de problemas o de troubleshooting, ¿ya? Relacionado con el proceso de actualización del Inventario Nacional de GI, ¿ya? ¿Cuál es la idea? En esas sesiones digo, que vamos a trabajar por sector, vamos a tener una suerte de experto sectorial que va a ir guiando la conversación y las preguntas que ustedes puedan tener para dar una respuesta que facilite, digamos, que esto pueda ser solucionado en casa, ¿ya? La idea es que estas soluciones sean, obviamente, en base al contexto de cada país, y también respetando la soberanía de cada uno. Si alguno decide utilizar flexibilidad, los ayudamos en el entendimiento de cómo aplicar flexibilidad, nadie va a poner en duda eso. Y obviamente, eh, y la idea es que esto se realice en confianza, no va a haber, no se van a hacer juicios, eso es lo que quiero decir, ¿ya? Sino que tratar de entender la situación de un país para proponer la solución más adecuada de acuerdo a las circunstancias nacionales. Por eso también es importante que seamos honestos también, en lo que tenemos y en lo que no. Y obviamente toda la información que se trabaje eh, no va a salir de ahí porque vamos a trabajar en un ambiente de confidencialidad, ¿ya? Siguiente, diapo, por favor. Eh, por eso es muy importante que desde ya empiecen a conversar con sus equipos de inventario y empiecen a traer preguntas, mientras más específicas y con más información, mejor, ¿ya? Cualquier tipo de duda es bienvenida. Este es el momento para hacer esas preguntas. Pueden ser preguntas sobre cómo estimar, cómo aplicar una metodología. No entiendo esta parte de las directrices del IPCC. No sé si este es el factor más adecuado que estoy utilizando. ¿Qué necesito para pasar de barriles de petróleo a terajoules en el sector energía? No vamos a juzgar a nadie, solamente necesitamos que esto sea muy provechoso, así que lo importante es que traigan dudas, que traigan información también de contexto de su país, si traen datos, si traen factores de emisión, si traen planillas, mejor, va a facilitar el proceso de generar una solución apropiada a su contexto. Y si bien vamos a abordar todos los sectores, les pedimos que encarecidamente que las dudas del sector UTCUT ojalá las puedan enviar antes del taller, que comienza el martes de la próxima semana, ¿ya? Eh, Porque el sector UTCUT, ¿cierto? Ustedes saben, es un sector delicado, entonces vamos a tratar de que esas preguntas sean revisadas antes por expertos del consorcio también. Siguiente diapo, por favor. Y para facilitar el proceso, nosotros preparamos una plantilla, ¿ya? Te las voy a mostrar ahora. Te voy a quitar un poco la pantalla. ¿Cuál es? Pantalla uno. Que es una plantilla simple, es como un poco, porque yo soy medio maniático nomás. Eh, no tiene ningún otro requisito. La idea es que por sector, ¿cierto? O por tema, puede ser de pronto un tema transversal, o algo relacionado a las tablas, o al uso de flexibilidad, u otro.
nos indica en el código IPCC la categoría si es que aplica, el tipo de problema eh, que usted necesito. No tengo datos disponibles desde 1990 para completar una serie temporal, ¿cierto? Lo que sea, lo escriben. Pueden indicar también, si ya identificaron con qué MPI está relacionado, también la pueden indicar. Yo aquí puse los números y puse como un título como típico, ¿ya? Por ejemplo, los planes de garantía de la calidad, control de la calidad y verificación. No tengo plan, o el plan la plantilla de plan, sigo teniendo problemas. Entonces podríamos poner el plan, ¿ya? Y describirlo. También, si es que ya lo saben, pueden identificar el principio de calidad que saben con el que están teniendo problemas. Sabes que este tema que tiene que ver con transparencia no lo estoy abordando adecuadamente, y cualquier otra información adicional es bienvenida. Así que nosotros, terminando este taller, vamos a enviarle a través del Hub este template para que las personas de inventario que participen de esa parte del taller puedan de pronto mandársela a sus líderes sectoriales. La idea es un poco facilitar el proceso. Si no la usan y llevan las preguntas de otra forma, también está bien. Esto está a disposición de ustedes, si quieren lo usan, si quieren no. Lo importante es que nos lleven preguntas, ¿ya? Ahora sí, vale, sí puedes volver. Eh, y eso, lo he dicho ya no sé cuántas veces, pero lo voy a volver a decir. Por favor, lo más importante de esta sesión es para ustedes. No vamos a preparar como una presentación de creación de capacidades, porque la idea, y entendemos que el momento actual es eh, sacar adelante el BTR. Si alguno está en una etapa más preliminar y en verdad no ha comenzado el proceso de estimación, está recién comenzando el proceso de recolección de datos, de pronto sus dudas van a estar en relación a cómo aplico esta metodología. ¿La entendí bien? ¿Este es el dato que necesito? O de pronto los podemos ayudar un poco a dar algún tipo de idea sobre por dónde partir, que también me imagino que puede ser una duda. Como, ¿por dónde parto mi proceso de planificación de inventario? ¿Qué sector levanto primero? Y también, y entendiendo que estamos en un ambiente de confianza y confidencialidad, nos pueden hacer otras preguntas sobre, quizás no tan técnicas, ¿no? Sino como podemos conversar sobre otros temas, como ¿está bien esta administración de recursos? ¿Está bien esta planificación que estoy pensando? Yo creo que también vamos a tener como ese espacio de camaradería, digamos, como para conversar eso, ¿ya? En el fondo, aquí ustedes disponen, ¿ya? Eh, y esa es un poco la idea. O sea, saquémosle el jugo. Si tienen dudas sobre el software del IPCC, también podemos atajar esas dudas, especialmente en los sectores NAFOLU. Eh, de esa sesión vamos a participar Pablo Cornejo, que creo que es muy conocido en la región, que va a llevar principalmente los temas de agricultura. Aunque imagino que algunas cosas de Utkuts también le podemos preguntar. Y cubriendo energía, proceso industrial y residuos, vamos a estar Mate y yo, ¿ya? Y con el tema del inglés vamos a tener traducción en sala, así que lo podemos manejar, ¿ya? Y en todo caso, Mate ya está a un paso de hablar español, así que no hay problema. Eh, Eso respecto a esta sesión. Y aquí, si ya tienen dudas, consultas, por favor. No sé si hay alguien que requiera alguna clarificación adicional. Si no, eh, sigamos, ¿vale? No recuerdo qué seguía. Ah, la agenda. Bueno, me imagino que tienen muchas dudas respecto a la agenda. Hubo algunos ajustes. Eh, Les voy a presentar la versión eh, final.
como para que se hagan una idea de cómo va a funcionar esto. Ya, el taller, como les comentaba, tuvo un ajuste, se extendió a 4 días. Los días 1, 2 y el día 3 van a estar enfocados, especialmente el 1 y el 2 en el trabajo seguimiento de NS. ¿Ya? Está la versión en inglés de la agenda, y les vamos a mandar también la versión en español. El día 1 en la mañana vamos a trabajar principalmente como en entender la NS. Ya es el objetivo del taller y les mandamos a través del Hub un template para que presenten también, para entender un poco de qué se trata la NS de cada país y en qué están. ¿Ya? Así que si ustedes participan del taller y no han recibido el template, por favor, este es el momento de avisarnos. ¿Ya? Puede ser de que algunos países confirmaron después de que mandamos el template también. ¿Ya? Así que si usted participa y no recibió el template de NS, por favor déjenos un mensaje en el chat. Eh, Luego de eso vamos a trabajar en este tema de la metodología SMART. Vamos a caracterizar la NS de cada uno y luego vamos a trabajar en identificar sus indicadores de NS. ¿Ya? El día 2, una vez que ya tenemos identificados los indicadores, digo, vamos a trabajar vamos a revisar primero lo que implica el reporte, ya desde lo teórico y también desde la experiencia de un país, que no voy a adelantar, creo que ya está confirmado. Y luego de eso vamos a trabajar en los indicadores propiamente tal. Vamos a terminar de cerrar los indicadores que identificamos en el día 1. Vamos a revisar sus características, son específicos, son medibles, qué sé yo. Eh, y luego vamos a identificar y trabajar en la data que requiero para poblar mis indicadores. ¿Ya? Y cómo esta data se relaciona con las tablas. O sea, como tengo todo, no tengo todo. Si no lo tengo, sé quién lo puedo tener. Eh, entonces vamos a tratar como de armar como el flujo de datos que se requieren para poblar los indicadores o los indicadores más relevantes o desafiantes. Va a depender de cuántos indicadores tenga cada país, ¿no? Y de cuántos participan por país. ¿Cuántas personas me refiero? Y en la tarde del día 2 vamos a revisar, dado que ya identifiqué mi NS, caractericé mi NS, tengo indicadores, revisé lo que necesito para mis indicadores, vamos a conversar sobre cómo está mi estructura de MRB. Tengo a todos los que necesito sentados en la mesa, tengo una red institucional, tengo un memorándum de entendimiento, vamos a conversar de eso, ¿ya? También vamos a tener un país que nos va a presentar cómo ha ido avanzando en esas materias, que nos sirva un poco de inspiración. Y vamos a cerrar el día 2 con un plan. Como una vez que ya tengo como todo claro, sé que no tengo, sé que no tengo, voy a preparar un plan, una lista de pasos, ¿cierto? De las cosas que tengo que llegar a hacer a mi casa para lograr levantar la información de mis indicadores, terminar de caracterizar los que no caractericé y lograr entregar el BTR en el tiempo que el país dispone. El día 3 es un día especial porque tenemos agenda compartida y aquí nos vamos a dividir. Los que siguen trabajando en NDC van a poder tener la posibilidad de trabajar con el equipo de la Secretaría encargado del Reporting Tool. Entonces van a acceder a este ambiente de práctica del Reporting Tool y al igual que en el taller de inventarios, donde se trabajó en la sección de inventario del Reporting Tool, van a trabajar en la sección de tracking DNS, ¿ya? Y si da el tiempo, incluso había interés de la Secretaría de ver otras cajitas del Reporting Tool, pero va a depender de cómo se desenvuelva el taller. Pero la idea es que al menos, si es que lograron levantar datos o indicadores, puedan intentar poblar puedan intentar llenar las tablas en el Reporting Tool. Y de todas formas, si no hay datos, se van a llevar datos por defecto, digamos, para que puedan siempre practicar
en este software. Y en la tarde, la gente de NS va a trabajar, va a conversar sobre elementos de transparencia que se tienen que considerar en el siguiente proceso de actualización de la NS y ver un poco como sobre todo lo que hemos trabajado en estos días y que ustedes ya vienen trabajando hace largo tiempo, cómo tomamos eso y lo incorporamos en el siguiente proceso de actualización. Y vuelvo al inicio del día 3, la gente de inventario se va a mover a otra sala, vamos a tener dos salas, y va a comenzar la sesión, digo, de solución de problemas, y vamos a arrancar con energía, luego IPU y residuos lo vamos a hacer en conjunto, porque sabemos que residuos es un sector como que no ha sido tan mencionado, pero aún así pueden llevar sus preguntas de residuos, obviamente. Y en la tarde, eso va a ser la mañana. Luego, tarde, trabajamos todo lo que tengan, las dudas, consultas que tengan en agricultura. Luego vamos a cerrar en conjunto, vamos a tener un plenario. Obviamente hay temas que tienen que ver con el tracking de NS que están relacionados con el inventario, así que un poco la idea es conversar sobre eso. Y el día 4 volvemos a un grupo, digamos, vamos a trabajar todos juntos en LULUCF, en UTCUTS. Y luego a media mañana vamos a trabajar en temas transversales y uso de flexibilidad, ya que también sabemos que son temáticas relevantes. Y en la tarde, para ir cerrando este cuarto día, sabemos que están más agotados, así que en la tarde vamos a cerrar con algo más suave y la Secretaría nos va a presentar sobre los elementos que deberían incluirse en el capítulo de apoyo recibido y requerido y en el capítulo de adaptación. ¿Ya? Y luego de eso vamos a cerrar el día 4 y todos nos vamos a ir con muchas ganas de terminar a tiempo nuestros informes finales de transparencia. Esa va a ser la lógica de trabajo del taller presencial que vamos a tener la próxima semana. ¿Ya? No sé si alguien tiene dudas, consultas. Giovanni, veo que está muy contento de trabajar en el BTR. Yo sé que ustedes tienen otro timing. No importa, yo creo que igual este es como el momento de hacer las preguntas antes de partir. Ustedes tienen esa ventaja, ¿cierto? En El Salvador. Eh, pero ojalá que lleven muchas preguntas, consultas. Todo va a ser muy, muy nutritivo para todos. ¿Ya? Porque sabemos que hay preguntas que de pronto lleva un país, pero que también tiene otro. O que quizás otro ya tiene la respuesta. Voy a revisar el chat. Juan, Juan Pablo, ¿cierto? ¿Te refieres al template de la NS? Sí, el de la NS, por favor. Ya, ya vamos a conversar con el CAP para que se los envíe. Creo que ustedes se agregaron ahora al final, así que por eso no lo han recibido. Sí, perdón, y gracias. No, no hay problema. No sé si hay más consultas o dudas. Roberto quiere hablar. Roberto. Sí, no, para decir que este ejercicio de troubleshooting que se hace por primera vez en el contexto de lo que estamos haciendo ahora, si le funciona bien junto con la planilla que tú elaboraste, o sea, con la planilla que se elaboró, se puede repetir después para la parte de Index Tracking, ya sea de una forma virtual o de otra forma. Pero lo que se está sentando un camino para aclarar dudas concretas de los países en la preparación del BTR. Y si esto funciona adecuadamente, te abre el camino para hacerlo también con la NDC Tracking, que es mucho más complicado porque el inventario se está trabajando hace rato, pero la parte de NDC es nueva. Era nada más que para hacer este comentario. No, gracias, Roberto. O sea, sin duda, yo creo que independiente incluso de este taller, siempre les hemos manifestado que por favor, si tienen preguntas, envíen las preguntas al hub o a mí directamente. Y también quiero aprovechar de mencionar algo más sobre el tema de las preguntas, pero por favor, lo que necesiten, avísenos. Estamos para esto, digamos. Y claro, si la sesión de troubleshooting, de solución de problemas resulta bien, creo que podríamos
al menos virtualmente, recibir preguntas y entregar respuestas con un webinario o dentro del contexto del grupo técnico de trabajo de la GNS. ¿Ya? Si ustedes lo piden, es mejor, incluso. Y lo otro es que también lleven sus preguntas sobre el reporting tool, porque va a estar el equipo, va a estar lo analiza con otro profesional más. Entonces, más allá de esta sesión que tienen de CTF, si tienen preguntas sobre el reporting tool, podemos de pronto el día 4 paralelamente pedirle al Ornaliza o de pronto el día 2 incluso podemos conversarlo con ella, que tenga algunas reuniones bilaterales con los países que lo requieran. Entonces aprovechemos también que van a estar las personas del reporting tool allá para llevar preguntas sobre cómo subir la información. No me está funcionando Panamá, aprovecho muy bien esa oportunidad en el taller de inventario. Así que también los animo a que aprovechemos estas oportunidades porque además no tenemos más tiempo. No sé si hay más consultas, dudas. Eh, si no, vamos a seguir con la sesión. ¿Vale? Sigamos. Creo que nos quedaban un par de recordatorios. Super. Reitero, pregunten, pregunten, pregunten. Les vamos a enviar este template. Si de pronto no les funciona o quieren hacerlo con un documento interno, lo que sea, está bien. Eh, Voy a dejar escrito mi correo en caso de que no lo tengan. Yo creo que todos lo tienen, pero bueno. Ojalá que las preguntas de LULUCF las puedan enviar antes, las de preguntas de tierra, ¿ya? Eh, y las de los otros sectores también. ¿Por qué es importante que las puedan enviar antes? Porque nos da tiempo de revisar el material, ver si preparamos material complementario. eh, Obviamente nos permite prepararnos mejor. Y en la medida en que nos preparamos mejor, damos una mejor respuesta. ¿Ya? Les recuerdo, ¿cierto? Ya a Guatemala le tenemos que volver a enviar, o sea, le tenemos que enviar, no se le hemos enviado, la template de NDC. Y también les vamos a enviar luego de este taller la template para las preguntas de inventario. Y el otro recordatorio es que creo que la semana pasada a los que son miembros de los grupos técnicos de trabajo se les envió un correo para que se registren en Learning Management System, que es como el sistema de el foro que les ofrecimos para comunicarnos directamente. Ya vi que algunos de ustedes ya participaron. Les agradezco a Lady, creo que Lady fue quien comenzó las preguntas y se presentó. Creo que Kim la secundó, así que les agradezco por ya empezar a movilizar el foro. En el foro también van a encontrar también todo el material que ya hemos presentado. Entonces les pido por favor que revisen su correo, de pronto les llegó a su spam un correo de registro que viene con una carta, con el correo que sus puntos focales nos dijeron con el que deberíamos contactarlo en el contexto de los grupos técnicos de trabajo. ¿Ya? Así que si por alguna razón alguno de ustedes es miembro de ese grupo técnico y no ha recibido el correo, les pido que por favor me escriban para revisar qué pasó, ¿ya? Pero vamos a empezar a utilizar cada vez más el foro, porque nos permite comunicarnos rápidamente. Pueden dejar preguntas, pueden revisar el material que ya está, si que no lo encuentran en su correo. Y también vamos a tener como están las noticias de los próximos talleres. Entonces nos permite un poco que estén atentos a las próximas actividades. ¿Ya?
Así que por favor, empecemos a utilizar el foro. Los que quizás ya tenían, si por alguna razón ustedes ya tenían cuenta en el GMI, también avísennos, porque podemos utilizar esa cuenta para que no se les mezclen las cosas, digamos. Puedan revisar todo en uno. El correo debería ser un correo por defecto del GMI o de pronto venía de parte de María Juan Blasco. Así que, Giovanni, si no te llegó, mándame un correo, revisa el spam y si no está en el spam, mándame un correo indicándome como Richard no recibí la invitación. Soy parte del grupo eh, técnico tanto de inventario NBC y no recibí la invitación. Así que por favor revisen sus correos y comencemos a participar del foro del LMS. Siguiente, y bueno, ¿cierto? Estamos en el webinario del 9 de octubre. En la próxima semana tenemos el taller presencial, ¿cierto? Que va a durar 4 días, del 15 al 18. Y en noviembre, en fecha por decidir, pero yo creo que a finales de noviembre vamos a tener el pre-webinario del taller de AFOL, ¿ya? Que va a ser muy probablemente la primera semana de diciembre. Ya les vamos a confirmar obviamente a través del hub, tenemos que conversarlo, etcétera, etcétera. También le vamos a avisar el país, eh, pero ya va a salir la concept note de eso pronto. Yo creo que volviendo al taller presencial, va a salir la concept note de eso para que comencemos a hacer todos los arreglos y pueda participar la mayor cantidad de personas y sea un buen taller. Em, no sé si hay más consultas o dudas. Con esto, creo que con esto cerramos. Próximos pasos. Ah, sí. Eh, bueno, luego de este taller también les va a llegar durante el día una encuesta para que puedan evaluar, ¿cierto? La típica encuesta que llega post taller. Les vamos a enviar el informe y el material del webinar y esto también lo vamos a subir a la plataforma LMS para que sea más fácil de encontrar. Y creo que nos queda algo más. Bueno, agradecerles nuevamente. Creo que casi todos se han mantenido a lo largo de la llamada, así que les agradezco. Le agradezco también a quienes han ido sumando. Y en caso de que alguien lo requiera, yo me voy a quedar, no sé, 20 minutos más. Va a depender de ustedes. Si alguien tiene alguna otra duda, consulta respecto a lo que conversamos o alguna otra materia del hub. Así que muchas gracias por su participación. Y podemos parar la grabación porque esas preguntas no las dejamos